Corresponde ahora que abordemos el tema del pensamiento británico de Artigas en las instrucciones del año 13, a cargo del licenciado Raúl Bula. Señores representantes nacionales por el Departamento de Rivera, señora Presidenta de la Junta Departamental de Rivera, ciudadanos y ciudadanas, amigas y amigos todos. En primer lugar, deseo expresar mi agradecimiento a los organizadores por la invitación que me hicieron para participar en el panel de evento, tan importante como oportuno. Importante y oportuno porque estamos celebrando este año el bicentenario de la Revolución Oriental, que marcó una huella indeleble por su ideario y heroicidad en las luchas del continente americano, en un cuadro de efervescencia de los ideales de libertad e igualdad que se expandían. Pero importante y oportuna también esta conferencia que han propuesto, porque qué mejor que hacerla acá en el norte del país, escenario de muchas las gestas del artiguismo, donde se radió una visión universalista que por arriba del estrechez provincial y de los dogmas promovió el ideario republicano en la región. Mi visión sobre este tema, las instrucciones del año 13, era de un ciudadano del siglo XXI, que de esta frontera observa la sociedad en la que vive y busca respuestas orientadoras en un océano de incertidumbre y caos, volviendo a nuestras fuentes tan queridas como desconocidas, aún para muchos de nosotros, negadas, incluso abiertas o solapadamente, por quienes combatieron a Artigas y sus seguidores dentro o fuera del campo de batalla. Incertidumbre y caos que cuestionan las bases de la República, la importancia de la separación de poderes, la tolerancia por todas las ideas como base de la convivencia democrática, la que es posible solo en el restricto respeto de la laicidad y que desplaza al ciudadano del centro del espacio político, reduciéndolo a un mero consumidor y al libre juego democrático a un vulgar partido entre buenos y malos. Desde entonces deseo compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el documento que puso la piedra fundamental de la construcción precursora de lo que somos, las instrucciones a los diputados orientales del año 13, texto que refleja el pensamiento político de Artigas y del artiguismo, entendido como una determinada conducta política en un tiempo determinado que tuvo en Artigas y sus seguidores sus principales sustentadores. No es novedad que en su mayor parte las instrucciones del 13 transcriben textos constitucionales norteamericanos, como ser textos íntegros de la Declaración de la Independencia, los artículos de la Confederación y Perpetua Unión de 1777, la Constitución Federal de 1789, etc. Pero la importancia de las instrucciones del 13 como corpus doctrinario radica, en mi opinión, en que manifiesta, además de una actitud de independencia, la consagración de la libertad y del ejercicio de los derechos ciudadanos, que son fiel reflejo del pensamiento republicano que las inspiraba. Artigas despertó los sentimientos cívicos y educó el carácter nacional en la escuela del sacrificio consecuente por el bien general y por la República. La concepción republicana y federalista de Artigas, plasmada en la idea de las Provincias Unidas, tuvo como base la formación de un pueblo de hombres y mujeres libres, con energías para reivindicar sus destinos contra todas las dominaciones y todos los dogmas. Es Artigas, en las instrucciones del 13, quien inicia el proceso de la laicidad en nuestro país y en la región. Al plantear las mismas en su artículo 3, se promoverá la más amplia libertad civil y religiosa de toda su extensión imaginable. Y es por eso que tenía que buscar, indefectiblemente, la independencia recíproca entre el Estado y la Iglesia, así como la más amplia profesión de cultos. De eso justamente se trata la laicidad. Esa es su esencia. Es esa idea de la laicidad que está en la base de la construcción del Estado para Artigas y que debemos defender hoy, para que no se socave de hecho esta que empezó a forjarse con el artiguismo de las instrucciones del 13. Algunos autores, como Héctor Miranda, vieron en el hecho de pedir el respeto especial a la libertad religiosa como parte distinta a la libertad civil, una muestra del origen norteamericano, aunque no el único ni exclusivo, porque el movimiento general del pensamiento europeo del siglo XVIII también iba en esa dirección.
Se establece, por lo tanto, en ese artículo de las Instrucciones del 13, la libertad de conciencia, consecuencia de la laicidad establecida y consagrada en ella, que aseguraba la tolerancia y el respeto recíproco de los ciudadanos entre sí y del Estado hacia los ciudadanos. Si bien en estas latitudes la diferencia casi nunca se había originado por el tema de las creencias y que los sectores populares eran esencialmente cristianos y católicos, ya que su religión estaba en sintonía con el poder oficial, había un antecedente doloroso en la banda oriental producido a fines del siglo XVIII en Maldonado. La intransigencia religiosa de las autoridades españolas pretendió imponer la religión católica a los pescadores ingleses y norteamericanos, que contribuían con el floreciente comercio de aquella zona, provocando un incidente por motivos desconocidos para estas latitudes que tuvo más bien un impacto negativo local y no regional. Ahora bien, me llama la atención que en este tiempo se nos presente a un Artigas católico por el doctor Gaudio, intelectual del catolicismo, en su libro Artigas Católico, que prologa el arzobispo de Montevideo Nicolás Cotuño. Quizás Artigas era católico en su intimidad, en el ámbito de su conciencia individual, o quizás no era católico. Una u otra cosa no son malas por sí mismas, son opciones. Quizás solo apoyó con moderada benevolencia a la religión católica, porque no olvidó ni que las masas populares en su época eran católicas, ni a los miembros del clero que militaban en el artiguismo y que fueron los primeros enfermeros y médicos de los soldados revolucionarios. Pero si era o no era católico, no es la sustancia del asunto. La médula del pensamiento y la acción de Artigas es que antepuso su visión republicana y laica a cualquier dogma, que reservó sus convicciones metafísicas a su conciencia individual, que creyó en la república y educó en el republicanismo, formando ciudadanos y ciudadanas, por arriba de cualquier creencia, y esa es, en mi modesta opinión, una de las mayores enseñanzas que nos legó Artigas el artigismo en las Instrucciones del 13. Permítaseme discrepar con esa idea de un Artigas prácticamente militante católico. Presentarla así es por lo menos lo opuesto a lo que Artigas enseñó al pueblo oriental y que tiene en las Instrucciones del 13 un documento esencial que merecería mayor estudio y atención por parte de todos nosotros en general y en el ámbito de la enseñanza en particular. Si las ideas republicanas y laicas triunfaron en Uruguay y no en otros países de Latinoamérica, si el Estado en nuestro país no está unido a ninguna iglesia, a diferencia de otros países de América Latina, mucho tiene que ver con las enseñanzas de Artigas plasmadas en las Instrucciones del 13. Es interesante por lo menos recordar como antecedente que en el año 12, antes del Congreso de Abril y de las Instrucciones, cuando Artigas estaba en el Ayuí pasando miseria junto a su pueblo, le pidió al gobierno de Buenos Aires que se expropiaran las rentas del clero, porque si ellos, los clérigos, eran patriotas, también tenían que contribuir a la emancipación. Ahí vemos una política de Artigas que solo se puede relacionar con la Revolución Francesa. La Revolución Norteamericana aportó como algo fundamental y distintivo a la República, pero no tuvo que afrontar problemas religiosos porque se fundó en esta materia bajo el signo de la tolerancia religiosa. Fue en la Revolución Francesa en que se expropiaron los bienes del clero. Artigas no dice los bienes del clero, dice las rentas del clero, pero en último término era una postura removedora para la época. También es destacar que cuando el provisor de Buenos Aires envió curas antiartiguistas para llenar las vacantes de las parroquias de San José, Canelones, Minas y Montevideo, que venían no solo a predicar la doctrina católica, sino también en contra de la Revolución Oriental y la Liga Federal, Artigas le ordenó al cabildo que se mande mudar inmediatamente a Buenos Aires. Su excelencia proponga algunos sacerdotes patricios si los hay, para llenar esos ministerios, y si no los hay, esperaremos que vengan, y si no vienen, acaso, sin ellos, seremos doblemente felices. Esto lo ordenó Artigas y está en la correspondencia del Cabildo de Montevideo. Ahora bien, ¿por qué pedir en ese artículo de las Instrucciones del 13 también la libertad civil en toda su extensión imaginaria? Al hacerlo, las Instrucciones del 13 defendieron no solo la libertad de los hombres y mujeres del futuro, sino también de todos aquellos que ya existían por estos pagos y que estaban sometidos a la servidumbre de sus antiguos amos. Liberación que ya se había producido de hecho cuando negros e indios se alistaron en los regimientos patrios o pasaron a formar núcleos distintos bajo las nuevas banderas, donde conquistaron sus derechos ciudadanos
y su condición de hombres libres. Vaya definición sobre el fin del gobierno republicano, cuando en el artículo 4 de las instrucciones se dice: como el objeto y fin del gobierno debe ser conservar la igualdad, la libertad y la seguridad de los ciudadanos y de los pueblos. Cada provincia formará su gobierno bajo esas bases, a más del gobierno supremo de la nación. Vaya definición de la organización del Estado republicano, cuando en el artículo 5 establece que así este como aquel, refiriéndose al gobierno de la Confederación como al de la provincia, se dividirá en poder legislativo, ejecutivo y judicial, agregando en su artículo 6 que estos resortes jamás podrán estar unidos entre sí y serán independientes en sus facultades. Y es esa la consagración del principio de la división de poderes, nota característica de la República, que busca evitar la concentración del poder de unos sobre otros, alejando los desvíos que el sistema colonial había hecho padecer. Y para rematar, de manera inequívoca, dice en el artículo 20 que propugna el establecimiento de la República como forma de gobierno. Pero ¿por qué el artiguismo mantuvo el ideal republicano frente a importantes sectores de opinión revolucionaria de Buenos Aires que representaban la solución monárquico-constitucional? Para Artigas y sus seguidores, la República era natural y lógicamente la única forma capaz de conciliar en un marco de derecho el sentimiento libertario e igualitario de la sociedad de su tiempo. Decía el profesor Pibel Devoto que es en esa perspectiva donde va la impronta pedagógica de Artigas, por formar a los pueblos en la práctica de la vida institucional, elevando a la jerarquía de norma jurídica los sentimientos de libertad y de justicia. El radicalismo republicano de Artigas tuvo en el patriciado de Buenos Aires y en Montevideo adversarios convencidos de la imposibilidad práctica de organizar el Estado sobre otra base que no fuera la de una minoría selecta y culta, proyectando la instauración de una monarquía constitucional que otorgara al patriciado porteño la posición hegemónica en la dirección del Estado. Por eso Artigas no es la imagen ecuestre de bronce en la Plaza Independencia de Montevideo. Artigas es el hombre de carne y huesos, de a caballo o de a pie, pero en el medio de su pueblo, sea en las Misiones, en el Paraguay, en el Ayuí, en las Piedras o en Montevideo, o en estos pagos del norte, es quien puso al hombre y a la mujer de su tiempo, sin importar raza, creencias políticas, religiosas ni ninguna otra consideración, en el centro de sus anhelos y preocupaciones. Él encarna en las instrucciones del 13 los valores esenciales que el republicanismo exalta, que son la igualdad, la simplicidad, la honestidad, el patriotismo, la integridad, la justicia, la nobleza, el coraje y el compromiso con la suerte de los demás, que ni el ninguneo ni el exilio pudieron mellar. Levantar bien alto entonces los ideales de Artigas en este bicentenario es levantar bien alto la República, que es nuestra forma de organización política, expresa más genuinamente la voluntad popular, y es levantar bien alto la laicidad, principio incluyente y no excluyente, promotor de la tolerancia y la armonía en la sociedad, sin la cual campearían el fanatismo y la intransigencia a todos los siglos. Para Artigas y el artiguismo, el estado de la laicidad sí era una cuestión de Estado, y así lo plasmaron de manera sintética y brillante en las instrucciones del 13. Muchas gracias por su atención.